Gracias, muy buenos días por acompañarnos en la conferencia de prensa hoy a cargo del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional. Manténgase en línea, por favor, dentro de breves instantes estaremos iniciando formalmente con esta conferencia de prensa. Muy buenos días. Para la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional es un gusto que puedan acompañarnos en esta importante conferencia de prensa. La salud financiera de un país, de una nación, depende por supuesto de la medición de sus principales indicadores financieros, temas claves como aspectos relacionados con la inflación, el manejo del tipo de cambio, tasas de interés y crecimiento económico es parte de esa importante medición que debe seguirse para pensar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los costarricenses. En función de ello, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional, presenta hoy su programa macroeconómico correspondiente al primer trimestre del 2024, incluyendo las perspectivas correspondientes a este año. Para efectos de esta presentación nos acompaña en la mesa principal el economista investigador Marco Otoya Chavarría del CIMPE, así como el señor Emanuel Agüero Quesada, ambos también investigadores y economistas del CIMPE, quienes tendrán a cargo la presentación de los resultados.
Me permito recordarles que esta transmisión en vivo quedará grabada acá en nuestra página en Facebook de Una Comunica. Y asimismo les invitamos para que por favor, si tienen alguna consulta con respecto a lo que se expone en esta conferencia, puedan plantearnos su inquietud en los comentarios y nosotros con todo gusto estaremos transmitiendo las dudas a los voceros correspondientes. Sin más, damos la palabra a don Marco Otoya, quien inicia con la presentación de estos resultados. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos siguen en esta transmisión, tanto por los canales virtuales como acá en la sala, en el CIMPE. Desde el Centro Internacional en Política Económica de la Universidad Nacional, desde hace algún tiempo hemos querido trabajar en un modelo propio en términos de proyección de las principales variables macroeconómicas que nos permitan apoyar el estudio y el análisis de la política sectorial desde el punto de vista que lo hacemos en el CIMPE. Los modelos de proyección de este tipo son fundamentales para poder entender el comportamiento de las variables económicas, entendido como un comportamiento probable, de tal forma que lo podamos vincular y darle un sentido no solo económico, sino también un sentido desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista que puede tener en términos de las implicaciones del comercio, del desarrollo local, de diferentes temas que se tratan y que son atenientes a nuestro país. También nos permite de diferentes formas generar escenarios, hacer simulaciones, y el día de hoy entregamos este segundo informe de proyecciones macroeconómicas 2024 con un particular énfasis o análisis en lo que ha sido la evolución del tipo de cambio y los efectos que puede estar teniendo en diferentes sectores, entendiendo que esos efectos también tienen un impacto distinto dependiendo de los sectores económicos y sociales en los que nos encontremos. Nos interesa de sobremanera poder contribuir a este análisis crítico y sistemático de la realidad nacional. En ese sentido, hoy vamos a presentarles las proyecciones para el crecimiento de la economía en el 2024, qué esperamos en términos de indicadores como la inflación, el tipo de cambio y la tasa de política monetaria, y cómo esto puede tener efectos en el sector real de la economía y particularmente en los hogares y en las personas. Este es un informe que particularmente ha sido elaborado por Emanuel Agüero, Ivania Bolaños y María Zamora y mi persona, los cuales pues quedamos, una vez que finalice la sesión, también a las órdenes para contestar cualquier pregunta y particular. En ese sentido, voy a dar la palabra a don Manuel Agüero para que nos haga una presentación de los datos y proyecciones que tenemos en este primer informe. Bueno, Marco, muchas gracias. Es correcto, si hay algo que es importante de este informe es entender la dinámica de la economía costarricense en estos últimos meses, principalmente en lo que va en el 2024. Inicialmente teníamos una economía, cuando digo inicialmente es en lo que va del 2023, que estaba creciendo al ritmo bastante fuerte, de un 4 o 5%, y eso estaba principalmente explicado por un fuerte dinamismo en las zonas francas y además de eso un sector construcción con obra de destino privado que también tenía un dinamismo bastante sólido. Cuando empezamos el 2024 ya se empieza a notar un desgaste en ese sector construcción, también por la naturaleza de este, es decir, que tiene ciertos proyectos, se finalizan y a partir de ahí, pues evidentemente puede perder fuerza el índice de actividad económica del sector construcción. Y justamente eso es lo que muestra el gráfico que está justamente en el lado derecho de la pantalla, donde ese sector alcanza un pico en lo que fue principalmente el segundo y tercer trimestre de 2023 y a partir de ahí pues ha venido perdiendo fuerza. ¿Qué pasa luego con las zonas francas? Estas se han beneficiado muchísimo, no solamente del mayor crecimiento a nivel global, sino que también se han venido beneficiando de una mayor inversión extranjera directa en el país. Ahora bien, cuando empezamos a notar qué sucede en este año, en primer lugar, las economías mundiales, como vamos a notar ahora, van a tener un menor crecimiento económico, y en segundo lugar, la inversión tanto en construcción, principalmente con obra privada, pues también han venido perdiendo fuerza. Esto se complementa un poco con lo que ha sucedido con los términos de intercambio.
que al final de cuentas es una medida que aproxima muy bien cómo crece el ingreso disponible de los hogares. Y algo que sucedió en el año anterior es que esos términos de intercambio crecieron por encima del promedio de los últimos años, reflejando que el ingreso disponible de los hogares estaba siendo muy fuerte y eso contribuye a que el consumo de los hogares también creciera muy fuerte. Para este año ya se empieza a notar una normalización, ya no crecer en 5%, sino un 2, 2,5%. Y eso también le agrega un poco de explicación el por qué la economía doméstica podría estarse desacelerando en este año. Cuando les mencionaba el tema internacional, acá nos apoyamos mucho de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Y tanto para la economía norteamericana como para la zona euro, que es donde están focalizados nuestros principales socios comerciales, en el caso de Europa es un crecimiento, si bien un poco más acelerado, pero igual lento respecto a los años anteriores, y sí la economía norteamericana, pues sí apunta a un menor crecimiento, ¿verdad? Cercano al 2%, frente a un 2,5%, en algunos trimestres del año pasado tocó el 3, 3,5%. Todo esto pues lo mencionamos porque no podemos esperar un crecimiento tan fuerte en este año 2024 como lo fue en el 2023, ¿verdad? Y en eso de alguna forma es algo que pareciera existir un consenso en los distintos analistas locales. Por esa razón, estamos proyectando que la economía costarricense este año pase de crecer de un 5,3% en el año anterior a un 3,8%. Para darles un poco de contexto, esa proyección es ligeramente inferior a lo que está estimando el Banco Central, que es un 4%, somos un poquito más pesimistas. El año pasado incluso éramos más optimistas, porque la mayoría de los analistas del Banco Central estimaban que Costa Rica iba a crecer un 4, 4,5%. Nosotros apuntábamos a un 5,1% y afortunadamente pues pareciera que ahí fue donde realmente llegó a crecer la economía costarricense. ¿Por qué mostramos todo este contexto inicial de cómo están las actividades productivas en el país? Porque al final de cuentas es muy importante asociar esto con el tipo de cambio. Y sobre todo, ¿qué se debe esperar? Y la otra pregunta es, ¿qué explica esa evolución en el tipo de cambio luego de un contexto donde hemos visto que la economía costarricense poco a poco ha venido perdiendo dinamismo? Primero que todo, yo creo que para nadie es un secreto que que el tipo de cambio en este año 2024 pues ha venido cada vez disminuyendo cada vez más, llegando a niveles de 504, 503 colones en lo que es el mercado mayorista. Y lo que hicimos fue separar el análisis en dos bloques, un bloque de factores de oferta y un bloque de factores meramente de cómo se compone el mercado cambiario costarricense. En el caso de los factores de oferta y de demanda, pues ahí analizamos mucho el sector exportador y el de zonas francas, porque ese es quizás de los que más ha contribuido a la acumulación de dólares en el país. Y lo otro también es que vimos cómo estaba el precio internacional de los combustibles, porque eso, y el petróleo, porque al final explica mucho de cuál va a ser la factura petrolera o la factura pues que va a tener Recope a la hora de importar sus combustibles. Y finalmente el premio por invertir en colones, que vamos a ver que juega un rol fundamental. Y todo eso se complementa con cómo evoluciona el mercado cambiario costarricense. Con el primer punto, hay que destacar que la inversión extranjera directa sí ha alcanzado niveles históricamente altos. Normalmente siempre se ubicaba alrededor de los 3.000 millones al año. Y luego, después de la pandemia, en 2021, 2022, se da un gran aumento en esa inversión, buscando una reubicación de muchas empresas multinacionales que han venido al país, y el año pasado pues cerramos con una cifra récord de 4.400 millones de dólares, que es un aumento de un 18% respecto al año anterior. Esto claramente pues generó un choque importante en la acumulación de divisas del país, ¿verdad? Evidentemente estos niveles de inversión es uno de los motivos muy importantes que eso explica. Ahora, esto tampoco es un evento aislado, no solamente empresas buscando una reubicación, sino que también la percepción de riesgo país por Costa Rica ha venido disminuyendo en los últimos años, particularmente desde el 2022 fue un año de quiebre. Justamente ahí
este índice de, riesgo, de calificación de riesgo que hace este banco global, JP Morgan, Costa Rica estaba por encima del promedio de América Latina y el promedio global, pues ahora estamos por debajo de esos dos indicadores, tanto el promedio global como el de América Latina, que de alguna forma se viene explicado por esa reducción en la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Algo que también está muy asociado con todo esto que explicamos es básicamente cómo está el sector exportador. El sector exportador principalmente de servicios, y es justo ahí donde se ha venido generando otro gran impulso de generación de dólares. Tenemos dos grandes grupos. El primero es el turismo, al final el turismo es un servicio que se exporta, y lo otro es la exportación de servicios que generan empresas, ¿verdad? Como pueden ser compañías que dan consultorías, todo este tipo de ingreso de divisas, pues han totalizado más de 14.000 millones de dólares. Esto también ha sido otro importante influjo de capitales muy fuerte para el país y ha tenido repercusiones en la cuenta corriente, que al final la cuenta corriente se debe interpretar como esa posición que tiene un país frente al resto del mundo, si somos ahorrantes o si más bien necesitamos pedir deuda. Costa Rica históricamente ha tenido un déficit de cuenta corriente, pero lo que sí llama la atención es que en el 2023 era muy por debajo del promedio histórico, ¿verdad? Que era alrededor de un 3% y ahorita en un 1%, gracias a esos sectores de exportación de servicios. Pero no solamente es un tema de mayor exceso de dólares por una oferta, ¿verdad?, que viene aumentando, sino también un tema de demanda. Por ejemplo, el precio internacional del petróleo. En el año 2021-2022, cada barril andaba un poco más de los $100 en promedio, oscilando los $100. En el año anterior esa factura cae a $80. Estamos hablando de $20 de reducción por cada barril. ¿Por qué eso es importante? Porque al final la factura de combustibles que va a tener Recope va a ser menor y eso implica que va a demandar menos dólares al Banco Central, ¿verdad? Así que esto también ha contribuido mucho. Y acompañado a eso, en general el sector público no financiero ha reducido su demanda en dólares, precisamente por el mayor financiamiento externo, tanto de eurobonos como de créditos multilaterales. Así que cuando ponemos todos estos factores en conjunto, evidentemente hay una combinación de oferta y de demanda. Ahora bien, hay un aspecto muy importante y es dónde ataca la política monetaria de un banco central. Y es sobre todo en el premio por invertir en colones. ¿Qué significa esto? Si yo estoy analizando la compra de un certificado a plazo a 1 año o a 6 meses, voy a tener una tasa de interés en colones y otra tasa de interés en dólares. Y voy a analizar qué me sale mejor. Si es común que las tasas en colones sean más altas que en dólares a la hora de una inversión. Pero ¿qué tanto adicional es? Ese pico lo alcanzó sobre todo en el 2022 y 2023, que justamente era cuando las tasas de política monetaria del Banco Central estaban en su máximo, y eso lo observamos viendo ese premio por invertir en promedio para distintos instituciones financieras como bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales, financieras. Y ese pico importante se dio en el año anterior, lo cual incentivó mucho a la apreciación del colón. Porque claramente, si había un inversionista grande como son los fondos de pensiones o como pueden ser las asociaciones solidaristas, iban a reconsiderarse invertir en dólares, sino que más bien se iban a mover hacia los colones. Cuando ya dejamos un poquito esto de lado, porque este factor vamos a ver ahora que va a ser muy importante, y vemos qué sucede en el mercado cambiario costarricense, lo hemos separado en 3 grandes grupos. El grupo de color azul, en el lado izquierdo del gráfico, ¿verdad?, es básicamente el saldo en dólares del sector privado, o sea, qué tantos excesos de dólares tiene el sector privado. En color gris es qué tanto demanda el sector público no financiero dólares, y en color naranja las compras que hace el Banco Central. ¿Qué sucede en el 2023 cuando se acelera esa depreciación del tipo de cambio y también en estos últimos meses? Que el sector privado tiene abundancias muy grandes. Por ejemplo, cada semestre acumulaba cerca de 1.000 millones de dólares. Ahorita está acumulando 3.500 millones de dólares. Eso claramente está asociado con un mayor nivel de exportaciones del sector servicios
Pero también, cuando uno ve las cifras con detalle, hay muchas empresas no financieras que están recibiendo créditos internacionales, alrededor de 1.500 millones de dólares, lo cual es un monto bastante importante, ¿verdad? Y en ese contexto, claramente el Banco Central ha demandado dólares precisamente para aumentar sus reservas internacionales, como lo vemos en el lado derecho, ¿verdad? Banco Central comprando muchos dólares, sus reservas pasan de montos de 8.000 millones a 14.000 millones, ¿verdad? Es una acumulación muy fuerte de reservas, precisamente por ese exceso de divisas que ha generado el sector privado. Mientras que el sector público no financiero, que eso me refiero sobre todo a todas las instituciones públicas menos los bancos públicos, ¿ok? Y justamente ahí su demanda sí ha sido menor por lo que hablamos ahorita, una menor factura petrolera y una mayor colocación de créditos externos, ¿verdad? Deuda externa por parte del gobierno. Entonces, lo que tomamos fue un poco todo esto para ver dónde podríamos estimar un tipo de cambio. Esa estimación de tipo de cambio, al final de cuentas, depende de supuestos y algo muy relevante es que lo hicimos con distintos rangos y esos rangos también muestran que son un poco amplios y eso es reflejo de esa incertidumbre que vino en el mercado cambiario. Entonces, para el cierre de este año, pues la proyección con las condiciones que tenemos ahorita son de 510 a 530 colones. Eso no quiere decir que no descartamos un escenario donde incluso llegue a 585, 590. Nada más que entre más azul clarito sea la banda que usted ve en el gráfico, menos probable es que suceda. Entonces vemos que es una posibilidad un 590, pero no tan probable como creemos que puede ser un 530. ¿Qué son los factores que explican un poquito de esa proyección? Primero que todo es que manteniéndose un mismo nivel de inversión extranjera directa, un sector exportador como viene de fuerte, va a generar una abundancia de dólares en el país, ¿verdad? Lo mismo con los créditos internacionales. Recuerden que el Ministerio de Hacienda todavía tiene aprobado 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Lo cual puede generar también mayores influjos de dólares al país. Entonces, esos tres factores van a generar presión para que el tipo de cambio se mantenga a niveles bajos. ¿Quién podría mover un poquito la aguja? Es el premio por invertir en colones. ¿Y quién es el que mueve un poco eso? El Banco Central con su política monetaria. Nosotros estamos estimando, como vamos a ver ahora, que la tasa de política monetaria pase de 5.25, como está en este momento, a 4.5 al cierre del año. Que eso es su nivel, digamos, neutral. ¿Y eso qué significa? Pues un nivel donde el Banco Central no estimula ni desestimula la inflación. Por esa razón, en color rojo son más presiones sobre el tipo de cambio, en color verde son presiones más bien a que no suba, ¿verdad? Y el verde domina mucho, por eso son niveles muy similares a los que tenemos en este momento. Ahora bien, cuando ponemos un poquito todo esto en un resumen de puntos, lo que debemos destacar es que esa baja en el tipo de cambio, desde nuestra perspectiva, está muy asociada con un sector exportador fuerte, con una mayor inversión extranjera directa, que de alguna forma están asociados con una menor percepción de riesgo soberano que ha tenido Costa Rica en los últimos años. Además de eso, hay factores externos, como por ejemplo una menor factura petrolera, que también le ayuda mucho a que no se demanden tantos dólares por parte de Recope. Entonces, de alguna forma pareciera que son factores estructurales lo que genera una mayor abundancia de dólares, más que factores de corto plazo. Y es justo ahí cuando hicimos la introducción del rol de la política monetaria, porque cuando decimos, vean que cerramos mucho la parte diciendo el Banco Central va a tener un papel predominante en este tema. Y lo que queremos decir un poco es qué es lo que creemos que ha mostrado el Banco Central, independientemente si estemos a favor o estemos en contra de esas políticas. Ese es más bien cómo lo vemos al Banco Central reaccionando en estos últimos meses. Primero es que manejamos un esquema de metas de inflación y eso implica de que pues esa, digamos que es
incentivo por estar depreciando el colón, que sucedió mucho durante los 80, 90 y a inicios del 2000, ya no es parte de los objetivos del Banco Central, sino una meta de inflación. Pero vamos a ver cómo esa meta también podría afectarle un poco su credibilidad. Lo otro es que esa meta que tiene el Banco Central es una inflación de un 2 a un 4% y cuenta con un instrumento para lograr eso, y es la tasa de interés. Además de esa tasa de interés, hay un instrumento muy importante y es la comunicación. Hubo un presidente del Banco Central, que era Rodrigo Cubero, que si ustedes lo notaban, se apoyaba mucho de eso, de la comunicación, conferencias de prensa, mucho sencillez a la hora de comunicar con los medios, porque al final de cuentas, el rol de un banquero central no solamente es sus decisiones de política monetaria, sino como eso se lo puede comunicar de forma sencilla y clara al público. Así que, con ese contexto, ¿qué vemos del Banco Central? Pues pareciera que al menos en su comunicación, no necesariamente en su ejecución, sino en su comunicación, no quiere ajustar política monetaria por un objetivo cambiario. Eso es lo que dan a manifestar. Y en los últimos comunicados han dicho de que el ajuste en tasas de interés va a ser paulatino y gradual. Por ejemplo, Roger en algunas presentaciones, conferencias al sector financiero, ha sido muy insistente en decir, vamos a bajar tasas a un ritmo gradual, pero también estamos condicionados a la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, que vamos a ver que ellos van a ser aún más lentos para bajar la inflación, pero ellos tienen una diferencia muy grande. La inflación en Estados Unidos está por encima de la meta, nosotros estamos por debajo de la meta, ¿verdad? El contexto de ellos es distinto y uno dice, ya, entiendo por qué la FED o Banco Central de Estados Unidos pueda ser un poco más paulatino. Dicho eso, hemos puesto un poco los escenarios de tipo de cambio que tenemos con qué pasaría con la inflación, y esa región azul claro es básicamente el rango meta del Banco Central. Y aquí hay un tema muy importante de qué tantas preferencias tiene la Junta Directiva del Banco Central. Porque ¿cuánto tiempo está dispuesto a asumir ese desvío de la inflación? Eso es una pregunta que los mismos miembros de la Junta Directiva se deben de estar planteando. ¿Estamos dispuestos a estar desviados de la meta durante 24, durante 12, 6 meses, 20 meses? Es algo que deberían ellos de estarse planteando. Pero también ahí juega un rol muy importante el porqué de esa pregunta. Porque entre más prolongado sea el desvío de su meta, evidentemente más se van a ver impactados en su credibilidad. Por ejemplo, hoy el Banco Central ya acumula 12 meses fuera de su meta, ¿verdad? Está por debajo de su meta durante 12 meses. Y el ritmo en bajas de tasa de interés se ha dado, pero ha sido un ritmo muy paulatino. Y eso evidentemente pues da la sensación de que se sienten relativamente cómodos con una meta, con una inflación por debajo de su meta. Pero ojo, porque ahí también se va a ver perjudicado su credibilidad, su reputación, donde puede generarle confusión al público de cuál será el verdadero objetivo del Banco Central, si un objetivo de inflación o un objetivo cambiario. El otro factor muy importante es la comunicación que ellos tengan, y ahí me apoyo un poco de una nota que hizo recientemente, un artículo de opinión que hizo Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, donde decía, no solamente es bajar tasas, también puede apoyarse a la comunicación, para eso incentivar un poquito la depreciación del tipo de cambio frente al sector financiero. Entonces, todos estos escenarios los ponemos acá porque, a pesar de que creemos que puede haber una depreciación del colón, aún así la inflación va a estar por debajo de su meta en este 2024. ¿Qué pasa entonces con las tasas de interés internacionales? Y eso lo mencionamos porque el mismo Roger Madrigal, presidente del Banco Central, manifiesta que es un factor clave para entender a qué ritmo pueden bajar las tasas de interés. Cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí en ese gráfico es lo que piensan los miembros de la Junta Directiva de la Reserva Federal de cuál puede ser la tasa de política monetaria de ellos al cierre del año. En su mayoría estiman entonces que van a haber 3 rebajas de tasa de interés en Estados Unidos, y eso le puede dar mayor margen al Banco Central en continuar su rebaja en tasas. Ahora bien, esto fue lo que ellos revelaron en el mes de marzo, ¿ok?
y eso puede ir cambiando, sobre todo porque la inflación en Estados Unidos venía bajando, pero ha perdido un poquito de fuerza, y eso les puede llevar a que en la próxima revisión en junio ya no sean 3 rebajas, sino que la FED hable nada más de 2. Y claramente, pues ahí la percepción que uno tiene es cómo impactará entonces esto la decisión del Banco Central de Costa Rica, ¿no? Dicho eso, mencionábamos de que nuestra estimación es que para el cierre del año la tasa de política monetaria sigue en niveles un poco más bajos, 4.5, ¿verdad? Explicado precisamente por una inflación que podía prolongarse más por debajo de la meta y dañar un poco la credibilidad del Banco Central, que esto nos parece que podría ser parcialmente compensado a través de mayores ejercicios de comunicación con el público, como quizás se pudieron esforzar recientemente con una conferencia de prensa después de su decisión de tasas. Eso es un poco el contexto a nivel cambiario. Me disculpan un segundo. Es el contexto a nivel cambiario. La pregunta también que uno se hace es cuáles son las implicaciones a nivel sectorial. Y vean que hablé mucho de que el sector exportador está muy resiliente, está teniendo cifras de crecimiento muy altas. Y uno lo que se plantea es, pero no es este el que más se perjudica con el tipo de cambio. Al final de cuentas, depende mucho también de dónde le demos ese enfoque de equidad al tema del tipo de cambio. No es lo mismo un sector exportador de zonas francas, donde sí se está viendo beneficiado por esa mayor exportación de servicios a otras empresas, que ver una empresa un poco más pequeña. Y por ejemplo, ahí es donde juega mucho el rol del sector turismo más de pequeña escala, de micronegocios. Esos quizás son los que más se están viendo perjudicados. Y lo podemos ver con casos muy particulares. El dueño de una microbús que hace tours particulares para turismo, de su microbús va a tener los mismos 20 campos, ¿verdad? No va a poder aumentar su capacidad operativa. Y esos mismos 20 campos, quizás por cada dólar que recibía, el año pasado podría generarle 590, 580 colones, ahora le va a estar generando nada más 500 colones. Entonces, al final de cuentas, hay sectores que son de mayor escala y que sí tienen la capacidad de expandir por esa mayor entrada de turistas, pero hay otros que no tienen la capacidad operativa y mantienen sus mismos costos, y eso pues los restringe un poco más e impacta muy directamente, digamos, en sus ganancias directas. El otro punto que hablábamos eran los trabajadores independientes, principalmente que ganan, que son generadores de dólares. Esto es otro que también se ve impactado sus ingresos. Entonces, el punto acá con la política, más que con la política, con la situación cambiaria, es que es cierto, y esto es el punto, uno de los mensajes que queremos dar, es cierto que está muy explicada por un sector exportador fuerte, pero también es cierto de que si hacemos un doble clic en ese sector exportador, los de pequeña escala, mejor dicho, son los más perjudicados, y ahí asociados también con sector turismo más de pequeña escala, más de micronegocios, son los que se ven más afectados sus ingresos directos. Finalmente, el tema del ajuste fiscal. El otro punto que queríamos mencionar en este informe era un poco cómo están evolucionando las cifras fiscales. Si uno ve las cifras en frío, lo que ve es que desde el año 2019, que empezó la aplicación de la reforma fiscal del 2018, porque empezó en el segundo semestre de ese año, hasta el cierre del 2023, es que se ha dado un ajuste fiscal de 4,5 puntos del Producto Interno Bruto. Es un ajuste bastante importante. Estamos hablando que en 4 años ajustamos más de 4 puntos. O sea, cada año es más de un punto de ajuste fiscal. Ahora, cuando empezamos a desmenuzar un poco qué es lo que más explica ese ajuste fiscal, de esos 4,5 puntos, solo medio punto viene de mayores ingresos tributarios. ¿Ok? Principalmente por las modificaciones en el impuesto de ventas, que ahora se llama el IVA. Además de eso, la reforma en el impuesto de ganancias de capital, que también generó mayores ingresos al gobierno. Pero claramente el fuerte de esto ha estado sobre todo en el gasto primario. Me refiero al gasto que no incluye los intereses de la deuda pública.
Y quien ha llevado más este ajuste fiscal, evidentemente, ha sido las transferencias corrientes. ¿Cuáles son transferencias corrientes? Transferencias a programas sociales, transferencias a instituciones públicas, transferencias a entes privados que tienen alguna connotación social. Entonces, es justamente ahí donde ha estado el ajuste. Y en un segundo lugar, podemos destacar también el tema de las remuneraciones, que me refiero a los salarios del sector público, precisamente porque se han mantenido congelados durante un tiempo y también los impactos que hubo en las anualidades. Entonces, eso ha sido esa composición del ajuste fiscal. Claramente uno de los debates acá es hasta cuándo puede llegar a ser sostenible, principalmente por un desgaste que puede haber dentro del capital humano en el sector público, y lo otro es dentro del aparato social costarricense, ¿verdad? Es ahí donde entra como esa parte técnica de, claro, hay que reducir la deuda como proporción del PIB, y entra también un debate en la parte del impacto socioeconómico de este ajuste fiscal. De hecho, su pico de deuda del gobierno fue en el año 2021, cuando cerró en 68% del Producto Interno Bruto, ahí cerró la deuda en 68%. Y al cierre del año anterior se ubica en 61% del PIB, que ha sido un ajuste, entonces, de casi 7 puntos de la deuda. Uno de los elementos más importantes es cuando rompa el umbral del 60%, porque eso también le estaría dando un poco de más flexibilidad al gasto público, y principalmente la inversión pública, porque cuando esa regla fiscal observe que la deuda esté por debajo del 60, ya no entraría a tocar la inversión pública, ¿verdad? Ya se estaría liberando de esa regla fiscal, y es un elemento muy importante, porque al final focaliza esa inversión de capital fijo en el país, que al final permite, pues, lograr un mayor crecimiento de largo plazo. Conclusiones. En términos generales, estamos entonces proyectando un menor crecimiento para este 2024. Yo creo que eso no es ninguna sorpresa si comparamos contra otros analistas. Quizás sí estamos siendo más conservadores, un poco más pesimistas que el Banco Central, principalmente explicado por un menor dinamismo en la economía global y una menor inversión privada, y también un consumo saliendo de esos niveles excesivos de dinamismo y más bien retornando a sus niveles más normales. Lo otro es que la caída del tipo de cambio se explica principalmente por un sector exportador de servicios muy resiliente, acompañado de una mayor inversión pública, sumado a un gobierno demandando menos dólares. Lo otro importante es que destacamos un banco central donde, entre más prolongue esa tasa de inflación por debajo de su meta, se va a ver mayormente impactado su credibilidad, y eso es un punto importante que debe rebalancear la Junta Directiva del Banco Central. Y además de eso, si estimamos que esa inflación se mantenga fuera de la meta, ¿verdad? Es algo que creemos que se va a mantener durante todo este año, y que evidentemente ese impacto del tipo de cambio, la rebaja, si bien está asociado con un sector exportador muy fuerte, hay empresas dentro de este mundo, como el caso de turismo, y empresas muy focalizadas que evidentemente se están viendo perjudicadas con el tema cambiario. Pero esos son los principales puntos, así que muchas gracias. Muchas gracias, don Emanuel. Don Marco, tenemos algunas consultas que nos hacen colegas de medios de comunicación. Vamos a plantearlas acá en este momento. El colega Emanuel Miranda, de Diario Extra, nos consulta relacionado con el indicador de crecimiento económico, que pasaría de 5% a 3,8%, ¿qué afectaciones a corto y mediano plazo tendrían para las familias esta desaceleración en la economía? En el caso del crecimiento económico, yo sí quiero dejar muy claro que la economía igual va a seguir creciendo. Es simplemente que deja de crecer a un ritmo tan acelerado como lo tuvo el año anterior. El año anterior lo podríamos calificar de un año, incluso también un poco el 2022, 2 años de un crecimiento atípicamente alto,
producto también de un sector, más que un sector, sino una economía global muy dinámica. Entonces, de alguna forma, lo que estaríamos viendo es crecimiento de los ingresos de las familias en línea con lo que hemos visto quizás durante la década pasada, entre el 2010 y el 2019, que eran ingresos disponibles creciendo un 2%, ya no un 5%, que es parte de lo que deberíamos estar asumiendo. No sé si quieres complementar un poco. Sí, tal vez. A esto que menciona Emanuel, yo le agregaría un poco lo siguiente, digamos, es esa desaceleración en el crecimiento que también, como indicábamos, un poco se produce por desaceleración de grandes socios comerciales como Estados Unidos, como China, como Europa. De alguna manera tiene incidencia en los sectores, por ejemplo, exportadores de la economía, en el sector productivo, de tal forma que si a eso le agregamos la apreciación del tipo de cambio, probablemente la pérdida de competitividad de algunos sectores vinculada a ese menor crecimiento podría verse en un efecto de menor ingreso para algunos hogares y de menos empleos. Y cuando hablamos de menos empleos es que cuando no tenemos una economía creciente que esté generando empleos en sectores importantes de la parte o del aparato productivo, podemos estar perdiendo ingresos o empleos ligados a actividades, como mencionábamos, de pequeñas y medianas industrias. Una de las cosas en las cuales ponemos énfasis es que la apreciación del tipo de cambio puede afectar la competitividad de ciertos sectores. Sin embargo, aquellos sectores que compiten por volumen, digamos, grandes empresarios o empresas dedicadas a servicios turísticos, hoteles, los exportadores que están en el régimen de zonas francas, probablemente por volumen no tienen un efecto importante, pero aquellas pequeñas y medianas empresas o aquellas personas que de manera individual en la cadena de turismo están recibiendo menos ingresos y mantienen unos costos relativamente iguales, pueden tener una afectación en términos pues, de esos ingresos, obviamente, y en términos del empleo. Bien, muchas gracias. El periodista Óscar Rodríguez del periódico La Nación nos hace también dos consultas. Vamos a separarlas tal vez para primera consulta y don Emanuel nos responde. Dice don Óscar, si usted me ayuda con unas consultas para don Emanuel Agüero, ¿cuáles son los principales elementos que llevan al SINPE-1 a prever una desaceleración en el crecimiento este año? ¿Qué sectores prevén su incremento? ¿Incremento o más bien? Sí, desaceleración, ¿verdad? Yo pensaría. Sí. Sí. En el caso de ese menor crecimiento respecto al año anterior, número uno, la economía global está creciendo menos y quizás lo más relevante es que nuestro principal socio comercial, como es Estados Unidos, va a pasar de crecer de un casi 3% a un 2%, que eso es un impacto importante en su dinamismo y evidentemente se nos va a ver reflejado a nosotros. Lo otro importante a destacar es el sector construcción, que el año anterior tuvo un dinamismo sumamente fuerte, principalmente por proyectos muy focalizados en la zona de Guanacaste y también algunas partes del área metropolitana, que ya son proyectos que se van cada vez notando menos y que evidentemente pues, van a impactar a la inversión privada. Y lo otro también que destacamos es que el consumo de los hogares se va a desacelerar. El año pasado creció un 5,4%, para este año prevemos que esté alrededor de un 3,5%, y eso sobre todo se debe a que el ingreso disponible de los hogares está siendo menos dinámico que lo fue el año pasado. La otra consulta que nos hace don Óscar, ¿el nivel actual del tipo de cambio influye en el menor crecimiento previsto para el 2024? ¿Es una de las razones principales de la desaceleración estimada por el SINPE? No está siendo un factor directo y aquí lo que quiero hacer es claro con esto. No está siendo un factor directo en el crecimiento, no es uno de los elementos a tomar en cuenta de forma agregada, pero sí a nivel de distribución de actividades productivas y también de tamaño de empresas, sí va a ser un factor importante donde sí puede generar mayores impactos en empleo en pequeñas empresas de menor escala, en sectores más focalizados del turismo también de pequeña escala. Entonces quizás lo más importante ahí es a tomar en cuenta que ese efecto sobre el tipo de cambio sí tiene un impacto muy distinto dependiendo del tamaño de cada empresa que tiene
la capacidad o no de interiorizar esos costos dentro de sus ganancias. No sé. Tenemos acá otra consulta, igual de La Nación, don Oscar Rodríguez, sobre el tema de la credibilidad con respecto a lo del Banco Central. ¿Por qué lo consideraron un tema relevante de análisis en el estudio? Nos parecía muy importante por dos razones. La primera, ¿cuántos meses se ha desviado el Banco Central de su meta? Y lo otro es la comunicación que ha tenido el Banco Central para expresar los desvíos de la meta. Hay muchos bancos centrales que en distintos periodos, cuando se desvían de su meta, insisten mucho en cuáles son los factores del por qué eso se ha desviado, ¿verdad? El Banco Central quizás no ha sido tan preciso en eso, entonces nos parece muy importante que se haga hincapié sobre ese tema. Y el otro factor a tomar en cuenta es la velocidad en que se ha bajado la tasa de política monetaria. Ha sido un proceso gradual, lo cual es normal en los bancos centrales. Ningún banco central va a bajar la tasa de política monetaria en 2, 3, 4, 5 puntos, sino que lo hace siempre de forma paulatina. Pero pareciera que nosotros tenemos el espacio para bajarlo aún más, principalmente porque hay una economía que crece mucho, que podría ser algún tipo de riesgo, pero no tan latente, el bajar tanto la tasa. Y lo otro es que la inflación sí se encuentra desviada sobre el objetivo. Quizás algo que también es muy importante destacar son las expectativas de inflación, porque estas se han mantenido en la parte abajo de la meta, pero alrededor de la meta. ¿Okay? Quizás el Banco Central podría estar diciendo, mira, las expectativas se encuentran por debajo, pero si algo han tenido esa encuesta es que ha sido muy rígida, ¿verdad? Los que contestan esa encuesta se han mantenido muy dentro de la misma. Entonces quizás puede ser un indicador que esté relativamente sesgado y que podría estarle dando una información insuficiente al Banco Central para poder acelerar un poquito más su rebaja en tasas de interés. Con esto, y esto es algo muy, desde mi punto de vista, no creo que el Banco Central tampoco tenga que bajar tasas de una tasa de política monetaria al 2-3%, porque eso más bien es una rebaja mucho más fuerte de lo necesario. Pero sí hay niveles donde esté más lo que hablamos en su nivel neutral, que es alrededor de un 4-4,5%. Perfecto, don Emanuel, don Marco, muchas gracias. De parte de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, como siempre es un gusto traerles información de interés nacional y que por supuesto contribuya al debate público, más aún en temas relacionados con la economía, el crecimiento económico y todas esas variables que inciden en el bienestar de la población. Yo soy Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Sigan atentos a más información que con gusto les estaremos llevando desde nuestra plataforma Una Comunica. Tengan todos y todas muy buenos días.